Este tercer programa de Cancha Rayada. Muy contento de estar nuevamente en estos queridísimos estudios de La Gran Estafa. ¿Cómo andás, Agustín? ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo ¿Todo bien? bien? Bien, una semana normal. Jugué a la pelota, Bien. comí, fui acusado de bot por Mayra Mendoza. Entiendo que hoy hay fútbol. Hoy hay fútbol, otra semana en el trabajo. Así que bien, ¿vos cómo estás? Bien, bien, la verdad, contento después de un viaje desde la provincia de Santa Fe y bueno, tratando de meterle con muchas ganas, la verdad que sí, con ganas de, además hoy con invitados especiales y bueno, con ganas de conversar fundamentalmente y conocer sobre defensa, sobre geopolítica, hoy vamos a andar un poco por ahí y además de coyuntura, ¿no? Coyuntura política. Sobredosis de nacionalismo. Sí, Bien. lo que necesitamos. Sí. Yo en lo personal estoy preocupado, igual. No por haber sido acusado de un holograma, porque vos estás acá, me ves, existo. Sos un holograma. Me tuve que defender igual en la semana. Pero sí me parece que está viendo una cuestión, viste, mañana va a haber un acto en Atenas, Sí. Kirchner vuelve, algo así. Eh, Me parece que la política se está dando, ¿no?, en el terreno de los aparatos. Se está eligiendo la lógica de discusión de aparatos para poder definir la interna política, principalmente. Sabemos que existe una interna entre, entre la cámpora, el gobernador, el PJ, y hoy me parece que eso se está dando en un escenario que yo no sé si coincido tanto, que hay una lógica, digamos, de ver de demostrar quién tiene mejor aparato, ¿no? Sí. Y creo que es un escenario equivocado. De hecho, yo había traído una frase, ¿no?, en Apuntes de Historia Militar, Libros de Perón. de De los Perón. primeros, ¿no? Sí, no era ni conocido, él era profesor de la Escuela de Guerra y básicamente dice, no hay nada que hable de historia militar, de estrategia militar, lo Claro. voy a hacer yo. Sí, Y sí. básicamente una recopilación de distintos teóricos, digamos, de la Sí, guerra, de von Clausewitz, de Bonaparte, levanta mucho a Bonaparte. claro. El Perón Y docente que por ahí se conoce poco. Y claro, es clave conocerlo. sí, y un libro que no estaba editado hasta hace no mucho tiempo, lo editó Fabro, pero si no, hasta el momento que lo editó Fabro, lo único que se conseguía era la edición original de los 30, Claro. que se estudiaba en la Escuela de Guerra, y en eso una de las cuestiones puntuales que trabaja Perón es la de la economía de fuerzas, y justamente Perón levanta mucho a Bonaparte porque dice, es el primer estratega en la historia que gana todas sus batallas, o casi todas sus batallas, en inferioridad de condiciones. Claro. Y habla de una charla entre Moró, que no sé quién es, no es Leopoldo, pero Moró y Bonaparte, en la que Bonaparte le dice, la guerra es siempre una cuestión de números. Y Moró le dice, bueno, pero vos, en inferioridad de condiciones, muchas veces derrotaste a rivales Claro. que eran mucho más Más grandes que poderoso. vos, que tenían mucho más números. Y dice, sí, pero yo lo que hacía era cuando sabía que estaba en inferioridad de condiciones, concentraba todo mi ejército en un sector del terreno y lo tengo tranquilo, y batía por detalles al enemigo, así que la victoria al final del día era el del más grande sobre el más chico. Digo, me parece que, saliendo de la guerra, ¿no?, Sí, sí. la política se trata un poco de elegir los escenarios y los terrenos en los cuales uno da las peleas. Y me parece que hay ahí una cuestión en la cual la cámpora y el kirchnerismo en general ha decidido la lucha de aparatos. Y yo me pregunto, ¿no?, en este momento, como a quién le queremos demostrar que podemos llegar a un estadio, ¿no? Sí, ¿Qué es sí. para la política? Que uno ve el conurbano, todos los paredones están pintados.
¿Y a quién le querés demostrar que podés pintar todos los paredones? La sociedad, digo, va a elegirte porque vos sos capaz de llenar un estadio. Claro. Digo, es Sí, sí, como que sí. se dio, se está Más dando una bien una discusión superestructural y alejada totalmente del pueblo. Incluso si uno piensa en la interna, al menos no ve diferencias programáticas entre lo que propone el kirchnerismo más paladar duro, Cristina, la Cámpora y demás, con Axel Kicillof. No se ve una cuestión programática de fondo, más bien una disputa por el poder, ¿no? Sí, yo creo que hay una cuestión que hay un bando que está atacando Claro, unilateralmente a otro bando que ha decidido en este momento ya empezar a defenderse, porque no sí, puede sí, recibir todas las piñas. Digo, pero me parece que la cuestión es, bueno, ¿y dónde está hoy la sociedad? ¿En claro, qué campo vamos a dar la batalla por convencer al conjunto de la sociedad? Y yo me voy siempre un paso para atrás. ¿Dónde están los compañeros? Digo, claro. me parece que yo pensaba un poco, ¿no? En 2014, de repente, si Rebor hubiese hecho la editorial que hace ahora, lo primero, yo estoy seguro, acá hay compañeros que han militado toda la vida, no me van a dejar mentir, lo primero que le preguntaban era, ¿y vos dónde militás? Claro. No, yo no milito en ningún lado, listo, vos no podés opinar. Eso en 2000, digo, en la época del kirchnerismo era, Sí, sí, era sí, medio sí. así. Digo, uno veía a mucha gente que hoy está opinando de política y la primera pregunta era, bueno, ¿vos dónde militas? No haces nada, listo, no podés opinar. Claro. Hoy se ha llenado de un montón de compañeros y compañeras que piensan la política, que quizás no tienen una militancia orgánica, ni siquiera una militancia territorial, y son escuchados. Es decir, el terreno, y me parece que hasta es natural, ¿no? Digo, yo creo que el kirchnerismo en 2015, su principal error político, estratégico, fue dar la pelea en el terreno del consumo. Es decir, yo te puedo garantizar un alza en el consumo. Claro. Cuando ese alza en el consumo paró, Sí, porque sí. naturalmente digo, no puedes tener 4 autos si ya tenés 3. Bueno, vino otro que te prometía que lo iba a hacer, vos no lo estabas haciendo y perdiste. Sí, además la discusión se vuelve extremadamente economicista. Cuando tuviste un problema, por ejemplo, de recesión externa, de restricción externa, cagaste, digamos. Y vos no tuviste una política cultural en términos espirituales para con un pueblo que sea consciente de sus derechos, de sus intereses y pueda pelear junto a vos una lucha que es histórica en última Que instancia. el problema de la recesión externa más lo vas a tener, porque sos Argentina, Claro, digo, porque somos uno de los países más endeudados por el Fondo Monetario, más sí, endeudados sí, con la sí. banca privada, más sus clases dominantes más cooptadas por el Sí, y extranjero. que exporta materia prima, digamos. Claro, entonces, bueno, si tuvo ese problema y hubo que hacer el pacto de Roca-Russiman, si la oligarquía tuvo ese problema, mirá si no lo vamos a tener Claro, nosotros. Entonces, creo que hoy esa batalla se está dando en el campo de las ideas. Por ejemplo, alguien que eligió bien el terreno donde pelear es Venezuela. Chávez claro. dijo, bueno, estoy avanzando en un proceso revolucionario. Inevitablemente voy a tener un problema económico, Sí, porque sí. voy a tener un bloqueo. Bueno, Fuerzas Armadas y un partido político profundamente homogéneo en términos Sí, ideológicos. sí, sin dudas. Cuba, en su momento, digo, hay un libro, lo recomiendo muy bueno, se llama Fidel y la religión, que Fidel dice, nosotros no es que somos un partido ateo, porque de hecho Fidel tiene formación cristiana en Sí, sus sí, inicios, sí, sí. y dice, lo que pasa es que no teníamos la economía, no teníamos las Fuerzas Armadas, nos quedaba la ideología. Necesitábamos un partido profundamente homogéneo. Y bueno, y dimos la batalla ahí porque era el único lugar donde le podíamos ganar. Entonces me parece que hoy, justamente el clima de época, que creo que sí entendió Milei, es, che, la batalla se está dando en el campo de las ideas porque todos los dogmas de la política que funcionaron para 2015 y funcionaron para 2019 dejaron de Sí, se funcionar. cayeron. Entonces necesito escuchar a alguien que me haga algo distinto. Sí, sin duda. Además, me parece que ya no atrae la discusión de la rosca, de los candidatos, de la política de cúpula, y sí volver a discutir un programa, un proyecto. Y pienso en esta lejanía, en esta lucha más superestructural y esta lejanía con el pueblo, en cómo también el progresismo en algún punto contribuyó a eso, en diferencia de las políticas de masas o no. Digo, la otra vez conversaba con un compañero que estuvo en La Rioja y le contaba el encargado del registro civil de la provincia y demás, eh, que el documento no binario había tenido un inscripto. Y bueno, nosotros lo levantamos con bombos y platillos, esa política, a la cual yo no me opongo, pero digo, pensémoslo en términos de la política popular o no. Y por otro lado, yo pienso en el peronismo más clásico, digo, políticas de masa. En minutos vamos a hablar de los Juegos Evita. Carrillo, la erradicación del paludismo, el tren sanitario, digo, políticas hacia el pueblo, construcción de miles de hospitales, escuela, trabajo, cosas materiales, estructurales que iban hacia gran parte de la población. Entonces me parece que también adoptar una cultura foránea y que está vinculada constantemente a las minorías, me parece que también genera, digo, desde la gestión
no solo en términos discursivos y narrativos, también un alejamiento que el peronismo dejó de hacer política popular de masa para dirigirse más a una cuestión ideológica rígida a núcleos mucho más chicos con derecho quizá secundario, terciario, ¿no? En algún punto. Bueno, yo todo bien, ¿no? Pero digo, me parece que hoy estamos festejando Centro de Estudiantes de la UBA, Claro. inauguraciones de pieza en el Patria, y pasamos en 2017, y esto siempre lo digo, yo fui parte de eso y lo digo con orgullo. En 2017 nosotros llenamos Racing, Comunidad Ciudadana, habíamos Claro. perdido, Sí, el sí. sello del PJ estaba intervenido, que lo intervenía la justicia, y con eso habíamos perdido, digo, la guita que da el Partido Justicialista, que eran los votos de 2015 que eran nuestros, Claro. digamos. Llenamos Racing, 2017, Unidad Ciudadana, con muchos sectores del Frente de Todos afuera de Unidad Ciudadana, ¿no? Es decir, Unidad Ciudadana, el núcleo de kirchnerismo, llenó Racing y llenó Arsenal a tal punto que hubo gente que se quedó fuera de Arsenal, yo me quedé afuera. Sí, sí. Hoy estamos celebrando actos de 4.000 personas, 3.000 personas, 2.000, Con toda la digo, furia. estamos achicando cada vez más el núcleo y yo pensaba al revés. Milei tuvo 2 hechos de aparato que le salieron mal. No sé si te acordás el acto que hizo en un club, no me acuerdo en qué estadio lo había hecho, los Polvorines o... era en un estadio y el chiste era, no llegó a llenar ni un estadio. Sí, que había una foto de arriba de un dron y que se veía poca gente. Sí, Tristísimo. Milei no tenía partido político. O sí. sea, un día antes, el dueño del partido político con el que él juega en 2021 negocia con Larreta y va de diputado de Larreta y él se queda sin partido político. O sea, un Sí, tipo sí. completamente resignado del aparato. Y me parece que eso es la manifestación del problema, no el problema en sí. Y creo que en eso hay una generación que hoy es, digamos, sí, la que está tomando el mando de la política, vamos a decirlo, 40 y pico, 50 y pico de años, esa generación que ya asoma, o los hijos del kirchnerismo, digamos, los primeros hijos del kirchnerismo, que es una generación que yo pienso incluso que en esa guerra de aparatos se está negando a sí misma, porque me parece que se ha construido todo un relato en el kirchnerismo, del cual, de vuelta, hemos sido parte, en el cual, en términos de relato histórico, no digo que lo digas vos, que lo diga yo, pero medio que el peronismo del 55 murió, estaba ahí apagado, y a los fines de los 60, producto de una juventud maravillosa que no pudo ser, renació. Y en el 76 la desaparecieron. Digo, no existió la primera Claro. resistencia, no Sí, existió sí. el General Valle, no existió el operativo de retorno, no existieron los miles de El operativo compañeros. Cóndor, pienso, en los 60. No existieron los miles de compañeros poniendo caño para reventar la vía de un tren, Sí, digo, sí, en sí. términos completamente, digo, no existió Tacuara, no existió Sí, sí, Turungo, sí. entonces me parece que eso se trasladó al kirchnerismo. El kirchnerismo nació en el 2003. No, es como si el kirchnerismo no fuera en realidad hijo del proceso político de 19 y 20 de diciembre de 2001, Claro. precedido por la presidencia de Duhalde, quien eligió a Néstor Kirchner para Sí, ser sí, su sí. sucesor, digamos. Entonces, y que no existió el kirchnerismo, para mí, digamos, no existió De- en términos de proceso histórico, no existió Cutralcó, claro. no existió General Mosconi, no existió la resistencia a las privatizaciones, no existió el Sí, Santiagazo, las luchas más populares, digamos. no existió. Durante todos los 90 y principios de 2001, Es un decir, país que estaba hecho pedazo. en los 90 Menem hizo lo que quiso y de repente llegó Néstor y nos salvó. No, pará, hay una parte grande de esa cuestión. Digo, no existió Moyano Claro. liderando todo un sector de la CGT que se opuso fervientemente a la privatización de los 90. Claro. Digo, mi viejo militó en el peronismo toda la vida. No existió la JP que se oponía al turco y que decía, che, no está bien reventar YPF. No existió nada de eso. En el 2003 llegó Néstor, digo, me parece que se están negando a sí mismos porque ellos mismos son hijos de ese proceso político. Yo estoy seguro que muchos de los hoy dirigentes estaban en la plaza en el Sí, 2001 sí. y me parece que eso es muy peligroso porque es sacar la pelea política y traducirlo a la pelea institucional, porque como el Claro. relato es que el kirchnerismo nació desde el Estado, nació con Néstor, Nació con poder, digamos. nació con poder y no existía el movimiento Evita, no existía nada, era Néstor. Digo, ¿eso qué te traslada hoy? Bueno, que la pelea es institucional. Y cuando la pelea es institucional, la pelea más importante es la interna. Sí, sí. Porque yo antes de ir a elecciones contra un candidato contrario, me tengo que medir contra vos. Y vos podés ocupar mi espacio. Por lo tanto, vos pasás a ser un Sí. enemigo. Una lucha por los cargos del Estado, digamos. No una lucha política en todo el sentido del término, sino una lucha superestructural por lugares dentro del entramado estatal, digamos. Y volvemos al principio. ¿Cuál es el escenario de la política?
el peronismo tiene que elegir como escenario de la política de masas, y por lo tanto la política ideológica, no la política institucional. Si nosotros perdemos en Claro. esa, ¿cuánta plata hace falta para llevar adelante una campaña en un distrito del conurbano? $6 millones, $7 millones. Ni vos ni yo los tenemos, y nadie los tiene, excepto sectores con los que tenés que hacer acuerdos Claro. espurios para llegar, con los cuales después llegar. Bueno, si vos elegís ese terreno, arrancaste mal. Sí, sí. Entonces me parece que todo se resume en poder plantear el escenario de la política de masas, en poder entender las cosas como procesos políticos. Digo, me parece que hoy estamos un poco en esa revisión, y creo que se trata medio de esto, ¿no? De conocer nuestro pasado, de poder actuar en nuestro presente y poder proyectarnos a nuestro futuro. Creo que esa es un poco la tarea, ¿no? Sí, sin dudas. No, además pienso cuando por ahí los dirigentes preguntan, bueno, ¿por qué no hay jóvenes dentro de la estructura partidaria, dentro de las organizaciones? Y bueno, claramente a los jóvenes va a ser imposible poder convocarlos desde una lucha intestina, facciosa, por los cargos del Estado, sino que a los jóvenes lo convocás por política revolucionaria, transformadora, que generen épica, mística y que tenga que ver realmente con las necesidades de nuestro pueblo. Bueno, Néstor decía, no estamos en el negocio de la política, estamos en la transformación de la patria. Claro, Nosotros en claro. este programa decimos la patria existe y vencerá. Y ahora, antes de pasar con nuestro columnista, recordamos los canales, las redes. Estamos como Cancha Rayada en YouTube, en Sí. TikTok, en Instagram. Salimos por el canal La Gran Estafa. Suscríbanse al canal de La Gran Estafa, que además tiene su programa los domingos de 11 a 13 en este mismo canal. Y ahora sí pasamos a nuestro próximo columnista, el compañero Juan Richards. Che, muy bien, estuvo muy bien. Bueno, estamos acá con nuestro tercer columnista. Sí. Ya pasó Meli, pasó Juan Rattenbach. Hablamos de soberanía, Ciencia. geopolítica, hablamos de ciencia, y hoy vamos a hablar de otra cosa en la que somos muy grandes. Siempre parece que nos remontamos al peronismo, pero realmente yo ahora estuve investigando para la entrevista que sigue. Es como que todo lo grande que hay en esta patria, ves un edificio grande, ves una obra estratégica, y la verdad que siempre todo Es casi siempre el lo 50. buscás y lo hizo Perón. Sí, sí, sí. Hoy vamos a hablar de cultura y soberanía con el compañero Juan Richard. ¿Cómo Buenas, estás? ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola Todo Juan, bien. muchísimas gracias por No, por venir. favor, gracias por la ¿De invitación. qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar un poco de cine en la Argentina, prácticamente de la década de oro del cine argentino y de sus implicancias políticas. Ah, hubo una década de oro del cine argentino. Existió la década de oro y No se conoce, digamos. se conoce. Lo que pasa es que en el ambiente cultural son todos nichos. Claro, Entonces, más en el ambiente cultural. si hablamos de culturas de masas y demás, es el Claro. cine quien lo construyó eso, desde que su aparición a finales del siglo XIX, se construyó todo en la política del mundo, alrededor del cine se construye, ¿cómo decirlo? Una idea de que el cine llega mucho más a las masas que otras cosas, porque es más fácil, por cuestiones técnicas, por lo que fuese, y empiezan a proliferar salas de cine en todos lados. Si uno va a la provincia de Buenos Aires, va a ver que los teatros son cines-teatros, que todas esas cosas que existen hoy en día son por la importancia que tuvo el cine, tanto en la política como en la vida pública y en la cultura. Y es muy normal, a mí me pasa en Merlo, de hecho, las casas de electrodomésticos, que suelen ser lugares grandes, y que tu vieja o tu abuela te diga, acá era el cine de Merlo. Claro. Sí. Hoy ya los cines están concentrados en los shopping, digamos. Sí, Claro. se ha gentrificado Los también del en ese interior sentido. desaparecieron. Sí, o se convirtieron, muchos acá se convirtieron en la ciudad de Buenos Aires, se convirtieron en iglesias evangélicas, no de casualidad. Ah, mirá. Bueno, ¿y cómo fue esta década de oro? La década de oro, lo raro de la década de oro del cine argentino es que no sucede bajo el gobierno de Perón, sino que sucede en la década infame, a partir de 1931 y se va a extender hasta 1942. Se produjeron un montón de largometrajes. Hay figuras como Tita Merelo, Luis Sandrini, Pepe Arias, trabajan en eso,
en el cine sonoro que empieza a aparecer en ese momento. Perdón, Mirta Legrand. Mirta Legrand también. ¿Qué estamos hablando? No. 40. No, 30. En el 30 ya. Sí, en los 30 se empieza el cine sonoro, poquito antes quizás, pero Mirta Legrand ya está en el plano cinematográfico. Histórica. Claro, ella es Mirta Legrand de Tiner. Claro. Y el señor Tiner fue uno de los grandes productores de cine en la década de oro y juntamente con Raúl Apol en el peronismo. O sea que la línea histórica de la Argentina en realidad capaz no es tanto las obras de Perón, sino Mirta Legrand. Y sí, la imagen de Mirta Legrand hablando con el teléfono blanco en estos dramas pequeños burgueses de la década del 30 es una de las imágenes más difundidas del cine argentino. ¿Y quién es? Vos nombraste a Mirta Legrand, a Tiner y nombraste a Paul. A Raúl Apol. Desconocí. Un personaje importante en la historia del peronismo, incluso en la historia de los medios de comunicación en este país, de la cultura, pero poco conocido, medio misterioso en algún punto, ¿no? Yo no sé si hablar de misterio, me parece que el tipo abarcó muy bien su papel. Claro. Él tenía que cumplir una Sí, función, sí. que era el de ser secretario de propaganda. Claro. Eh, No los le interesaba trascender No, ningún los término. monjes negros son los monjes Claro. negros. O sea, hay gente que tiene que estar dispuesta a poner la cara, a llevar adelante ciertas cosas con nombre y apellido, y hay gente que está pensando atrás políticas que se van a desarrollar. Y Apple fue uno de ellos. Y en ese sentido, ¿cómo era el desarrollo argentino en función del desarrollo del resto de América? ¿No? Supongo que Europa tendría un desarrollo importante, Norteamérica lo vuelo, Hollywood y todo eso, pero ¿Argentina era una excepcionalidad, digamos, o era algo...? Argentina era una joya en bruto, justamente por eso, después del crack del 29, es rarísimo que la década de oro del cine argentino arranque en 1931, en donde vos tenés Claro. una depresión mundial tremenda y acá se están generando Sí. cerca de 20, 30 largometrajes en una década. Sí, además estamos hablando en plena década infame, digamos, Sí. un momento de recesión económica. Totalmente, Es totalmente. paradójica, digamos, Sí. la situación. Y de hecho, al final de la década de oro del cine argentino es la intromisión de Disney Ajá. en la industria Eso cinematográfica. tiene impacto sobre el desarrollo. Es casi un reconocimiento de parte de Hollywood, que ya venía funcionando hace 20 años, de cómo estaba la industria argentina del cine, porque termina siendo el doblaje en habla hispana, para el mercado hispano de Disney, Argentina Sonofilm, de 4 de las grandes películas. O sea, estamos hablando de Bambi, Blancanieves, películas que por ahí ustedes no, pero a mi generación le marcaron bastante la existencia, Ya como no. a las generaciones muy pasadas. Yo no veo películas de Disney porque me ponen triste. Pero bueno, de hecho es conocido que Disney World Sí. es una copia de la República de los Niños, ¿no? La de La Exactamente. Plata. O sea que la idea, el concepto de una ciudad construida para los niños, Exacto. primero es la República de los Niños. Sí, es conocida la historia, no sabemos qué tan cierta, pero vamos a abonar Elegir a esa creer, teoría. claro, obviamente. Digo, y esta década, digamos, que se da en el 42, después, ¿cómo prosigue en el peronismo, no? Porque el peronismo entiendo que hubo también una fuerte política del cine, además, en función de una batalla económica, política y cultural, Claro, ¿no? Hollywood hay- es un aparato de propaganda. Totalmente, hasta el día de hoy. El que no entendió Rápido y Furioso es porque no la miró con atención. En el 42, Perdón, ¿de qué se trata? Pará, decilo. porque yo soy fanático. Rápido, ¿qué esconde? Rápido y Furioso es el esquema básico de un western en donde los malos son buenos Claro. y que tienen que cruzar una frontera para escaparse de una ley que es opresora. Esto estás hablando básicamente de republicanos y demócratas, es esa guerra. Eso es lo bueno de traer artistas, ¿viste? A Sí, este lugar sí, que hacen- yo veo la pelea entre autos japoneses Sí, y autos... y uno, no. además uno pone Rápido y Furioso para sentarse, Pero por comer unas supuesto, pero papitas. eso es Hollywood. Claro, el claro. entretenimiento en donde te están bajando línea. Bajan línea inconsciente, digamos. Totalmente. Pa. El caballo yéndose hacia el oeste con el sol a las espaldas, escapándose de las fuerzas federales. Claro. Pero vos lo tenés a Toretto a 200 kilómetros por hora, yéndose en un auto japonés o un norteamericano, mejor todavía, escapándose de la CIA. Bien. Perdón, volvemos. ¿Cómo fue, digo, ese fomento y el marco Parte todo de de- la pelea peronismo-Estados Unidos, Braden o Perón, en el ámbito ese No, particular? es anterior. Esto es anterior. Después de básicamente del desembarco en Normandía, empieza Estados Unidos a meterse en la Segunda Guerra Mundial y empieza a haber faltantes de película virgen, que se producía únicamente en Estados Unidos.
Esto lo que va a generar, esta es la excusa. La Segunda Guerra Mundial es la excusa, pero la Bien. realidad es que lo que está sucediendo es que empezaron a crecer ciertos puntos de la industria cinematográfica en el mundo y Hollywood empieza a disputar esto. Claro. Lo que termina sucediendo es que entre el 42 y el 44 dicen que fue idea de Apple, fue traficar a través de Chile la película virgen para mantener la importancia del cine en Argentina. O sea, Estados Unidos había monopolizado, digamos, Sí, y solamente le vendía a eso que México. producía y vendía, en un momento empieza a decir, che, Sí, esto sí. queda para acá Y adentro. además empezando Y a si ver el crecimiento cinéfilo de Argentina, digamos. Exacto. Así, bueno, hay que evitar. Fíjate que en realidad son las mismas políticas que tienen con la industria, con Totalmente. todo, digamos. Cuando Totalmente. empieza a asomar la cabeza Argentina, hay que cortársela. Es que nosotros hablamos de cine, tanto es así como que es una industria, que en el sindicato es el sindicato de la industria del cine acá Claro. en Argentina. Se entiende como un proceso artístico, pero de fuerte carácter industrial. Claro, sí, 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 sí. O sea que, digo, la disputa del cine y la propaganda llega a tal punto que tuvimos que traficar vía Chile Exacto. con Apple. Exacto. Supuestamente es Apple, pero como no sabemos nada de Apple, ¿Y qué? Fue el gobierno de Perón. Fue el Era un gobierno de soldado, Perón. digamos. llegamos al año 44, en donde por impulso de Apple, ya en la revolución del 43, ya Perón, vicepresidente, creo que en el 44 sí. ya es vice, van a empezar a trabajar en una ley de fomento que se va a declarar en el 47. Y a partir del 47 vos vas a tener puntos altísimos en la producción del cine argentino. En el año 50 vas a llegar a tener más de 50 películas, largometrajes argentinos que recorren todo el mundo. O sea, se exportaba Se también. exportaba, sí, se Ah, disputaba directamente el mercado de habla hispana. Ah, una locura. En- O sea, venía Estados Unidos y Argentina, en el continente americano, Estados Unidos y Argentina ahí. Más o menos. Digamos que los números no estaban así, pero era la importancia. O sea, el mercado del habla hispana Sí, sí, es sí. enorme. El mercado de Claro. norteamericano necesitaba traducirse al español. Sí, Claro, sí, claro. Argentina, digamos, en el mercado de habla hispana picaba en punta. Picaba en digamos. punta por sobre México. Y la pregunta que siempre nos tenemos que hacer, digo, para ir redondeando, ¿qué pasó? Que pasó la O sea, fusiladora. ¿qué pasó entre eso y Bañeros 3 Todopoderosos? Claro. Pasó la fusiladora, pasó que pasamos de tener una idea de la cultura, que bien esboza Perón en el modelo argentino cuando habla en el punto de la cultura, que la cultura no es solo el arte, sino que también es la filosofía, que tiene que transmitir valores, que tiene que transmitir un montón de cosas. Pasamos a comprar el modelo de entretenimiento, Palito Ortega y su gran parodia de Peter Capusotto y sus videos, de Bombita Rodríguez. Entonces pasamos a eso. Entonces, al creer que la cultura no es filosofía, sino que es, o transmisión de valores, sino que es entretenimiento puro y duro, vos terminás viendo Rápido y Furioso Claro. como si fuese una cuestión de entretenimiento, o terminás viendo las películas de Suar que te están bajando constantemente de línea de que es una familia de clase media alta, que tiene 2, 3 coches, que vive en zona norte, entonces ahí está la cuestión. Sí, empezás a importar los enlatados también, Todo. ¿no? Y penetración Vivimos cultural. vivimos en una gran fotocopia de lo que debería ser. Claro. Sí, 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 tal cual. Bien, amigo. Bueno, ¿quedó algo en el tintero? No, quedan muchos números que se pueden extender en otro día, en otro Creo formato. que Sí, para creo- ir cerrando, digo, reivindicar a Raúl Lapol, al menos en esto, digo, la avivada de Siempre. poder importar los negativos medios negros desde Chile para que Argentina siga produciendo películas y además el papel que tuvo a niveles comunicacionales, aunque luego fue muy maltratado por cierta intelectualidad peronista o de izquierda, pero creo que es un personaje a estudiar, al menos a estudiar. Lo Sí. que pasa es que parece que no hay mucho documento para estudiar. No hay- bueno, hay que seguir buscando. Pero entonces. además, como siempre, todo se da en el terreno al final del día, digo, de la producción, digo, porque vos para poder importar propaganda cultural tenés que tener la película virgen para poder hacerlo, y si lo produce solamente un país, digo, Sí. como, digo, cultura, soberanía, Sí, sí, producción, sí. economía, los tratamos separados en las columnas, pero van... Claro, Tal es autonomía la- estratégica, Claro, autonomía tal es la estratégica. impronta de Apple, que en el primer y segundo plan quinquenal se habla también de cultura. Y acá está el tema de la película virgen, se empieza a producir acá, y por eso también existe el noticiero argentino que hacía el recorrido de las obras de Perón. Y sabemos que tenemos un pendiente, que son la cultura en los planes quinquenales que existieron y lo vamos a trabajar.
Así que, bueno, nada, muchas gracias, Juan. De nada. Antes de Gracias pasar a al, ustedes. al entrevistado, que va a ser nada más y nada menos que alguien que fue general de la Nación, recordamos las redes, es @cancha_oc en Instagram, TikTok y YouTube. Ahí estamos subiendo Sí, los sí, por recortes supuesto. y Y seguir a suscribirse al canal de La Gran La Gran Estafa, Estafa, que también tiene sus redes sociales, La Gran Estafa OC, en todas las redes. Y el programa los domingos a las 11 de la mañana. conducido por el amigo Max de Lupi. Así que, bueno, Exactamente. muchísimas gracias, Juan. Y pasamos al entrevistado. Bien, amigo. Bueno, y estamos con nuestro tercer invitado, el general retirado Eder Calandín, fue comandante del conjunto antártico. Y bueno, además de todo, un patriota, por eso invitamos patriota en este programa, ustedes saben. ¿Cómo estás, Eder? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación, contento. Yo me imagino que estamos para hablar de la Antártida, ¿no? Sí, nuestra primera pregunta siempre es cancha rayada, es un concepto, lo hemos explicado, ¿no? Nos sentimos que venimos de una derrota, pero sentimos que tenemos todo para vencer, Lo entendí así, que ¿no? la principal Sí, sí, derrota es moral. y Nos han nosotros criticado por el nombre porque No, fue una no. derrota, pero en lo realidad explicamos. nos levantamos. Una derrota de la el- cual nos levantamos y después vencimos. No El que estamos es- derrotados moralmente. El que sabe de la historia sabe que cancha rayada es necesario. Es Claro, Y necesario. que después, Y la primera pregunta es: ¿por qué crees que estás acá, en cancha rayada? creo que te dije que supongo que para hablar de la Antártida, y también asocié el título con la importancia geopolítica de lo que significa la Antártida, cuando me llamó Matías, que teníamos un vínculo de trabajo también, algo bueno que hizo él. Así que creo que veníamos a hablar de eso, de la necesidad de que la sociedad argentina conozca más de la Antártida, porque si uno sale a la calle y hace un cuestionario, todos te van a decir que la Antártida es importante, pero cuando metes el dedito un poquito más adentro empieza a hacer agua por todos lados porque Claro, se ya sabe es más poco de difícil esto. saber por Yo, yo te voy a una pregunta previa que me parece. Yo estudié en la escuela de guerra, tengo muchos amigos. ¿Ah, sí? Sí, tengo muchos amigos, principalmente el ejército, más que nada. Pero bueno, quizás la mayoría de la gente no conoce gente del ámbito militar. Y yo, como la primera pregunta que tengo, que me gustaría preguntarte, además para que se pueda conocer, es: ¿qué lleva a un civil, digamos? Entiendo, sos hijo de civiles también, a un civil, hijo de civiles, a elegir las Fuerzas Armadas? Digamos, vos entraste alrededor de los 80. Sí, mira, yo soy de un pueblo muy chiquito de Córdoba, se debe notar mi tonada. Soy de Río Segundo y al frente de mi casa, mi padre es español, soy el primer argentino nacido. Mi madre también es piamontesa. Y, mis abuelos que no los conocí, venían escapándose de la guerra civil, así que mi padre, nada que ver con los españoles, con los militares, viste, mala palabra. Pero pasaba al frente de mi casa un chico uniformado que era soldado con cripto. Y antes los soldados usaban uniforme para salir de Franco. Claro. Y yo lo veía, viste, y tenía el camino en mi pueblo, o ir al bachiller o ir a la escuela técnica, no había otras opciones. La universidad estaba en la capital. Y le dije a mi papá, no, yo quiero usar uniforme. Y empiezo a averiguar, empiezo a buscar, no había internet, no había teléfono. En mi pueblo había 30 teléfonos, de los cuales uno estaba en mi casa, pero porque teníamos bar. Ajá. Y ese teléfono se prestaba, no porque teníamos plata. Bien de hijo de españoles la Sí, gastronomía. Sí, paella, todas esas cosas. Sí. Sí, y bueno, empecé a averiguar mi madre, que era me apoyaba, mi padre nada, y entré al liceo a los 11 años, secundario, y un hito personal que tengo, que yo lo cuento así como algo. Cuando entré a la carrera militar,
te estoy hablando allá por el año 76, entro hoy, al día siguiente muere mi padre. Así. Yo me quiero ir de baja y mi madre me dice, no, che, pará. Tu viejo al final le aceptó, así que quédate. mira. Y 44 años, o 48 años después, porque esos son los años de servicio que tengo, el día que paso a retiro, fallece mi madre. Así que lo tengo como que Mirá, los mirá. dos eslabones de mi vida militar, Sí, sí. se me va uno y se me va lo otro, y lo siento como una premonición. Pero bueno, por eso me hice militar por ver un soldado con cripto, de esos que se llamaban colimba, que ustedes ni sí. lo conocieron, Ah, pasar al frente de mi casa y eso me hizo militar. Y más de una vez quise pedir la baja e irme. Y no me fui justamente porque conocí cuando era teniente la Antártida En y el me gustó 93, ¿no? eso en el 93. Ahí me hizo tomar conciencia de que eso me gustaba y ahí me quedé hasta acá. O sea, tu gran pasión dentro de la fuerza fue la Antártida, Sí, sin dudas. a Es pes- la Antártida. Hoy lo digo porque entré negado a la Antártida también cuando fui en el 93. Tuve, ya digo, una mala experiencia, sino que era jovencito calentón, para no decir, no quiero decir mala palabra. Calentón, entonces mi primer invernada fue media traumática, sí. Digamos que fue compleja en base a San Martín. Creí que no iba a volver más, pero cuando volví al continente, ahí me di cuenta que quería volver y ahí ya no me despegué más y se lo Sí. sentí mucho. Edgar, hay una frase de Henry Kissinger, un gran estratega Sí, lo ubico. norteamericano, que dice, la Argentina es una daga apuntando a la Antártida, ¿no? Dando también la importancia que tenía el continente blanco. Y en ese sentido queremos preguntarte, bueno, vos a partir de tu experiencia que has tenido, ¿por qué Kissinger dice esto y cuál es la importancia geopolítica de la Bien, Antártida? Mira, no sabía ese dato de Kissinger, a pesar de que lo he leído mucho. La gente cree que la Antártida está lejos, pero nuestra mayor fortaleza como argentinos es la cercanía a la Antártida. Claro. Estamos apenas a 1000 kilómetros y la masa de los 59 países signatarios del tratado están lejísimos. En mayo, el último que presentó para acreditarse dentro del sistema del Club de la Antártida fue Arabia Saudita. Imagínense lo lejos que está, lo que le cuesta a Arabia Saudita Claro. llegar a la Antártida y nosotros estamos ahí nomás. Esa vinculación geopolítica de la es la punta de lo que puede producir cuando habla yo, me imagino, ¿no? De la daga, cuando muestra la punta, que es la que penetra Claro, sí, primera, ¿cuál es? Argentina es la primera que Claro. penetra, por eso dice la daga. Antes incluso que Chile. Y yo creo que sí, porque nosotros tenemos, Ushuaia es un puerto natural Claro. con camino derecho, la derrota es derecha hacia la Antártida, Ah. a pesar de que tuvimos un gran problema que no lo supimos por toda esa carga ideológica que tenían los militares, que tiene la geopolítica. Yo recuerdo cuando era chico, no sé si ustedes habían nacido, te estoy hablando allá por el año 83, 84, más o menos. Chico, pero tenía 18 años, 17. Creo que tenía 18. Alfonsín se cargó del poder y estaba el problema de que había que solucionar el problema del sur, Claro. de Picton Nueva Lillegos. Y el eslogan que sacaban los radicales en ese momento era no a la guerra, sí a la paz. Porque se hizo un plebiscito en el país para que, a ver qué dice el país. ¿Entregamos la isla o no entregamos la isla? ¿Aceptamos lo que dice el Papa o no aceptamos? Y el eslogan del gobierno era aceptar. Y aceptar eso fue la pérdida del contacto directo hacia la Antártida, que hoy ya lo tiene Chile, a tu pregunta. Claro. Sí, que además Esa es la hizo- importancia de las tres islas. hace poco constituyeron la ciudad más austral del mundo. Con Ya Puerto no es William, también Ushuaia. por culpa nuestra. Yo acá hablo, digo la verdad. Sí, sí. Sí, está no muy me bien. atan nada. Pero digo también, ni que hablar de los acuerdos de Madrid, digo, de la pérdida posterior a Malvinas, que es Exactamente. incluso Ninguna duda. tan profunda como la pérdida misma. Pero digo, además, en términos, digo, vos que conduciste el conjunto Comando Antártico, sí. Antártico, digo, durante 3 años. ¿Cuál es la importancia, digamos, eso, en términos de recursos naturales, Atlántico Sur? Porque nosotros, digo, muchas veces hablamos de geopolítica, de recursos naturales, Atlántico Sur, pero a veces se pierde la dimensión, digamos. Hoy ya casi que el agua está cotizando como un commodity más en Wall Street.
no es cosa menor. Los rusos tiraron, que después medio se desmintió, que no, la existencia de petróleo. En tu gestión se abrieron muchos laboratorios. Digo, ¿cuál es, digo, así, lisa y llanamente, digamos, bueno, ¿por qué la Antártida? Mira, ¿Por qué abrir sí, 13 bases en un continente que es tan complejo de habitar, digamos? mira, lo primero que me gustaría decirle es, eh, no hablemos de soberanía, o si hablamos de soberanía, hay que sacarse el paradigma de lo que significa hoy la soberanía en el contexto de las relaciones internacionales, a excepción de la Antártida. A mí me gusta hablar de ejercicio de soberanía. ¿Qué significa ejercicio de soberanía? ¿Cuáles son las capacidades y servicios que yo puedo producir o dar que me permitan ser soberano? ¿Qué quiere decir? Que concurran a mí. Más allá de todo lo que tiene la Antártida en cuanto a recursos, que la bioprospección actual, que cierta bioprospección, que lo que salió de los rusos, yo mezclo, pero todo tiene que ver con Sí, todo. sí, sí. Lo que salió de los rusos era verdad, pero que había sido realizado mucho antes. Sino que hoy existe una politización de la Antártida con cosas que suceden ajenas, pero como la Antártida tiene mirada, metamos los rusos también en la Antártida y metamos miedo de lo que eventualmente pueden hacer los rusos. Pero los estudios de bioprospección marina que salió en los diarios ahora, que lo sacaron los ingleses, ya había sido hecho en la década del 90 y es real. Claro. La existencia de petróleo es real. O sea, perdón, esto es más que nada una operación de Occidente para meter a Rusia en... Forma parte de las operaciones psicológicas que hacen los países que están en guerra. No olvidemos que Sí, sí. atrás de Ucrania. Entonces, todo esto forma parte de un conglomerado donde tiramos esto y abreva en algunos lugares de los que no saben o hablan, etcétera, etcétera. ¿Se entiende esto? Sí, sí, Vuelvo sí. a tu pregunta. Hay recursos existentes que hoy no los dimensionamos, hoy están paralizados, pero sabemos que están ahí. ¿Qué es lo importante? Las 13 bases para ocupar los espacios que sí o sí, cuando se abre el juego de los recursos, que en algún momento se va a abrir. Si estudiamos a China, no es porque China sea un mal actor, o sea, lo que nos quieren pintar, sino porque China tiene necesidades de alimentar y tiene una política ellos de buscar recursos. Estas 13 bases van a estar posicionadas en lugares que se llaman terrenos llave, algunos oasis antárticos, que nos van a permitir que todos vengan a nosotros porque estamos en ese lugar. Che, ¿a quién le compramos? ¿Al kiosco que está en Loma de Zamora o el kiosco que tenía acá a la vuelta? Cada una de estas bases se debe ver como un kiosco. ¿Qué son estas 13 bases, digamos? Porque a nosotros nos encanta la cuestión antártica, pero digo, para quien no sabe, Bueno, ¿qué, mira. qué es la presencia argentina en Antártida? Bien. ¿Cómo se da? Sí, bien, el general Pujato, hubo mucha gente que trabajó en esto. Nosotros tenemos una historia desde el 1900 y previa con el general Roca, que fue el primero Claro, que claro, hizo llegar. la mirada para allá, le dio a un teniente italiano que se llamó Valvé, le dio la posibilidad, la autorización. Bueno, no se concretó, digamos que empezamos de horcada. Pujato, ¿cuál fue su visión de él? De la mano de Perón. Hay algunos autores dicen que fue de Perón, pero en realidad fue de Pujato, que se lo vendió a Perón, y Perón lo compró con una mirada geopolítica que siempre la tuvo, Claro. y latinoamericana también. En grande, ¿qué se decía? Che, este es nuestro sector. Y en nuestro sector no tenemos que ver solamente la Antártida periférica, es decir, la península al norte. Tenemos que ver la Antártida periférica, la Antártida continental o media y la Antártida profunda. ¿Qué hizo Pujato? No teníamos bases continentales, abrió San Martín, Antártida media. Claro. Cuando llegó ahí, luego se fue a Belgrano, Antártida profunda, para ocupar todo el sector antártico argentino donde nosotros decimos, esto no es. forma parte de lo nuestro, o por lo menos acá queremos tener influencia para poder ser soberanos en el ejercicio de nuestro poder, de nuestras capacidades. Entiéndase poder como poder hacer, para nosotros brindar servicio y ser de esa manera soberano. Vinculo la Antártida con situaciones de nuestro país continental americano. Estuve destinado en Río Mayo. ¿Conocen Río Mayo? ¿De nombre? No. No. No hay internet en Río Mayo. No hay médicos en Río Mayo. No hay maestros de secundaria en Río Mayo. ¿Somos soberanos? Claro. Y al lado hay una estancia de 5.000 hectáreas que tiene internet propia.
Entonces, Claro. ¿me entendés? Hay que entender lo que significa el ejercicio soberano. Sí, sí, Porque sí. además vuelvo quizás un poco más atrás. Antártida, el sector argentino, digamos, no es territorio argentino en sentido estricto, sino que es parte de un territorio. Exactamente. ¿Qué hay que entender acá? No el concepto de soberanía que tenemos, que nos enseñan en las escuelas. Es un sentido más amplio. Por eso yo digo el del ejercicio soberano. Somos tan capaces, tenemos tan bien distribuidas las bases, estamos tan cerca, tenemos tantos medios, tenemos la capacidad de nuestros científicos, nuestros logísticos, nuestros técnicos, que vamos a ser soberanos porque tienen que recurrir a nosotros. Claro, Esa es la idea del despliegue antártico. claro, claro. ¿Se entiende esto? Sí, 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 por muy, supuesto. muy interesante. No, quería preguntarte también, que se habla mucho sobre la cuestión del tratado, que hoy, bueno, Sí. está, se rige a través de un tratado, el Tratado Antártico, que solo permite investigaciones científicas, Sí. y que esto tendría su revisión en el año 48, ¿no? 2048. Mira. ¿Es así? Mira, el tratado fue un cuerpo original, ¿sí? En el 59 que se aprobó por los signatarios, los 12 países, en el 61, los 12 países signatarios. De los 12, 7 pidieron territorio, 2 dijo, Estados Unidos y Rusia, dice, yo me reservo el derecho de después ver si pido o no pido. Claro. ¿Ah? Se fue complementando con el de recursos marinos, Claro. con la CRUMA y con uno muy importante porque cuando se firmó el tratado se firmó bajo la órbita de la Guerra Fría. Se estaban metiendo los rusos. Claro. Che, entonces Estados Unidos reunió todo para tratar de sacarlo a los rusos del poder que estaba desplegando Y base. fue en el marco, digo, de una avanzada de Argentina y de tantos otros países, pongámosle un freno a esto porque Se nos va de las manos. Exactamente. Claro. Rusia, perdón, ¿en qué año Rusia pone las Empieza a primeras- poner post Segunda Guerra Mundial. Ah. Hubo un auge de despliegue de bases Ah, en todo, sobre todo en la península, porque nuestro sector es el sector más rico de la Antártida, ah. desde el punto de vista de los recursos. Bueno, eso es importante. Sí, importantísimo. porque es la continuación, yo no traje un mapa para ponerlo acá, debería, la península antártica es la continuación de la cordillera de los Andes, Sí, sí. conocida como los Antartandes. ¿Tá? Entonces ahí hay minerales, Claro. en los lechos marinos hay petróleo. que nada tiene que etcétera, ver con el sector noruego, Exactamente. australiano, ni nada Sí, por el ¿tá? estilo. O sea, cuanto más nos vamos al Polo Sur, menos recursos hay. digamos. Exactamente. Bien, bien, En realidad está muy desconocido claro. porque los que están empezando a trabajar en la Antártida profunda, la bioprospección que hacen ahora con tecnología mucho más avanzada y más precisa, no la están dando a conocer, a pesar de que el tratado dice que toda la ciencia que se produce en la Antártida debe ser pública. Ah, mira. Y una ¿Y consulta, por qué Eva, cree? tu gestión, yo estuve leyendo, ¿no? Digo, los 3 años que estuviste, hubo mucho laboratorio, digo, además de la limpieza de residuos en todas las bases, menos base Marambio, que todavía no se pudo terminar, pero hubo muchos laboratorios, hubo incluso proyectos de hidroponía, hidrógeno verde. ¿Cómo fue tu gestión en ese Mirá. sentido antes de llegar a, digo, para mí Albroche, que es Petrel, digo, Mira, todo lo otro? yo ¿Con qué te encontraste cuando asumiste y con qué te fuiste, digamos? cuando sumí me asusté. Te digo la verdad, me asusté. Y uno quiere tanto la Antártida que me asusté, pero también dije, le hablo sin hablar más de lo que viene, porque está mal eso de que ser fundacionales cada vez. Sí, o sí, sea, sí. a mí eso me enerva. Pero sí vi muchas oportunidades. Vi muchas oportunidades. Por ejemplo, todas las bases tenían residuos. Claro. Yo decía que residuo histórico. Entonces empezamos a trabajar planificadamente, con plazo. Yo fui 4 años y medio comandante antártico. Avanzamos con esto y tuve suerte, ¿con qué? Con los ministros que me tocaron arriba y con los jefes que tuve arriba. El ministro Filmu, el ministro Tayana y el ministro Rossi nunca me dijeron que no. Claro. ¿Me entienden? Entonces Sí, es muy sí, sí. fácil Eso es claro. cuando vos te sentís respaldado para métale para adelante. Entonces pudimos avanzar en cuanto al apoyo científico, en cuanto a la evacuación de residuos, en un montón, en la recuperación de las bases, el rompehielo empezó a operar nuevamente, la gente empezara a trabajar con un sentido de pertenencia hacia la Antártida. Claro. Porque también las Fuerzas Armadas trabajaban mal en cuanto a la Antártida. Las Fuerzas Armadas siempre buscan sacar beneficio de la Antártida.
Entonces, al piloto, esa es la rémora que tenemos nosotros por cultura de las organizaciones, no porque sean malas personas, por cultura de la organización. El piloto, ¿qué quiere hacer? Volar. Claro, Entonces no le importa la Antártida. El marino, ¿qué quiere hacer? Navegar. claro. Entonces, ¿me entienden? O sea, Sí, sí, ellos sí. priman su especialidad, lo que a mí Sí, me sí, sí. gusta. La cuestión individual por sobre... Exactamente. ¿Me entiendes? Entonces, ¿yo qué hice? Creo Estamos que es- hablando de un terreno muy hostil, digamos, para vivir, ¿no? Escúchenme una cosa. Es bravo, ¿eh? Mi conducción fue de fricción los 4 años. ¿Y yo qué dije cuando me fui? Esto me va a costar caro lo que le estoy diciendo. Mi mayor logro no fue lo que vos mencionaste. Mi mayor logro es que las fuerzas trabajen para la Antártida. Claro. Yo no me paré en mi fuerza a beneficiar a mi fuerza en detrimento de la Antártida, porque yo entiendo, yo, Calandín, entiendo que la Antártida está por encima de las instituciones de las Fuerzas Armadas. ¿Me entienden? Entonces, yo traté de subordinar las fuerzas en beneficio de la Antártida. Mi presupuesto iba exclusivamente a la Antártida, Claro. no a la fuerza, ¿viste? Crearme, no. Es bien claro que la fuerza adiestra, alista y sostiene. No que Bien. yo con la plata de la Antártida lo tengo que adiestrar, lo tengo que alistar. Sí. ¿Se entiende eso? Sí, sí, sí. General, y una cosita con respecto, volviendo a lo del tratado, ¿qué puede llegar a pasar en caso de que... Vuelvo en al este año- tratado. Ajá. Perdón, porque me fui. Dentro de ese, hoy ya el sistema del Tratado Antártico, está el Protocolo de Madrid, Ajá. que se firmó en la década del 90, que es en esta evolución de la Guerra Fría, después pasar por la explotación de minerales, que no fue aprobado en la Convención de Minerales, separó eso y evolucionó hacia lo medioambiental, que hoy la lógica es ciencia y medio ambiente. Ajá. Y se hizo el Protocolo de Madrid. El Tratado Antártico no tiene fin. Ah, El tratado per se Claro. no tiene fin. Los 14 artículos que engloban el tratado. Hoy ya se habla del sistema porque está el tratado, las convenciones, Claro. el protocolo medioambiental. El protocolo medioambiental sí amerita que en el 49, a pedido de algún país y con el 2/3 de las partes, pueda ser revisado. ajá. Eso es lo que está. El tratado hoy está en tensión, a tu pregunta. El sistema del tratado hoy está en tensión. ¿Qué va a pasar en el 49? ¿Qué va a pasar si los chinos dicen salimos del tratado? Hay grandes problemas que tiene el sistema del tratado y por eso digo que está en tensión. Hay países que recién se incorporan, pero que tienen más plata que la Argentina. Claro. Ejemplo, Arabia Saudita. Claro. ¿Me entiendes? Puede hacer lo que quiere. Y yo, entonces yo qué digo, esto es como un club de barrio. Claro, claro. Che, vos querés venir a hacerte dueño del club y yo hace 50 años que soy socio. Claro. Y estoy acá y todo lo que puse yo en ciencia, ¿se entiende? Entonces esa tensión Esto se hace valer luego en la mesa de No, negociación. ya somos todos iguales, porque hay Ah. dos categorías, consultivo y adherente. Claro. Vos entras como adherente y después pasar a consultivo en función de la cantidad de ciencia que vos haces, etcétera, etcétera. Ajá. Los consultivos son los que votan. Mm. Todo lo que se produce en la Antártida es por consenso, que no es lo mismo que unanimidad. Parece lo mismo, pero no Por es lo eso mismo. es tan importante la cuestión del ejercicio de la soberanía. Y yo en esto quería consultarte. Exactamente. Siempre pregunto esto, ¿no? Porque a veces las respuestas son obvias, a veces no tanto. Habías mencionado las bases permanentes. Digo, que hay 5 que se inauguraron durante el periodo del peronismo. Digo, después, base Marami en el 69. En el 74, Petrel se prende fuego y queda no operativa. En el 79 se inaugura otra base permanente y el 79 al 2021, que se reabre la base Petrel bajo tu comando, no pasó nada en términos de bases permanentes. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿No Mirá. era necesario? No, Mirá, no por sí, criticar sí, gestiones no, anteriores, no, digamos, pero escucha, ¿qué pasó? está bien la pregunta, porque el tema es así. Yo no sé si hoy es necesario, porque las bases, por eso no traje el mapa, las bases están en el norte. La masa de esas bases que vos nombraste, por ejemplo, Melchior, Cámara, Decepción, Primavera, Carlini, fueron todos sobre el Güedel, que eran los lugares que eran fondeaderos de los buques navales nuestros, de la Armada. Cuando veía un temporal, ellos ya identificaban dónde había un fondeadero, se metían ahí y ahí se fue creando la base. Ah, no. Pero no con un despliegue inicial Claro.
lógico de ejercicio soberano para ocupar espacios. Cuando después fuimos creando, ¿por qué fíjate vos, porque somos argentinos, hay muestras que somos argentinos. ¿Por qué se abre Petrel? O mejor dicho, ¿por qué se abre Marambio? Esa es la pregunta. ¿Por qué se abre Marambio? Porque los marinos no dejaban que los de Fuerza Aérea aterricen en Petrel. O sea, había una interna entre marinos. Exactamente, ¿me entendés? Y ahora los de Fuerza Aérea no quieren operar en Petrel Claro. para que no cerremos Marambio. No está la idea de cerrar Marambio. Pero esas pavadas argentinas Y todavía no las entendemos. ¿Y por qué reabrimos Petrel? Digo, Porque Petrel es una base con 2 pistas naturales a nivel del mar, con una batimetría apta para la entrada y salida de buques, alejada del desprendimiento de hielo del Weddell, que hoy el calentamiento global está difícil, se produce tanto desprendimiento de la barrera de Larsen que está difícil llegar en barco a Marambio, que está en el norte de la península. Claro. Entonces, ¿qué le quiero decir? Es muy complejo la situación hoy antártica. En principio, por el cambio climático, está afectando la forma de trabajar en la Antártida. Segundo, hablo del programa antártico argentino. Sí, sí. Nuestras personalidades de argentino, que siempre están en la grieta, existen en todos lados, existen en la Fuerza Armada, existen en la política, existen entre los médicos. Bueno, a veces nos domina y no podemos ver el todo por encima de las partes. Nos queda, no nos queda mucho tiempo. Yo hay una pregunta que quiero hacerte, Sí, sí o de lo que sí. quiera. ¿Qué sentiste como comandante cuando viste que en la Antártida Milei había ganado 90-10 el balotaje? Digo, porque alguien que abiertamente reivindica a Margaret Thatcher, digamos que capaz uno piensa, bueno, la mayoría de la sociedad se le puede pasar, quiere vivir mejor, pero estamos hablando de gente que está defendiendo activamente la soberanía de la Argentina. Mirá. Sí. El 90% votó a Milei. Escucha, te lo voy a contar porque te voy a contar la verdad. Vamos. Cuando veo los votos, antes, cuando veo los votos, siempre usaban a la Antártida como referente. Les cuento algo. Cuando hacemos la elección de medio término, ¿sí? Yo no le presté atención a los votos, ¿viste? O sea, yo jamás voy a decirle a uno, che, vota esto, No, jamás. claro. No. Entonces, lo dejo así. Y siempre usan a la Antártida, porque la Antártida, los resultados de la Antártida son 30 en una base, 50. ¿Cuál es la costumbre, la cultura? Che, votemos primero ahora, nos lo sacamos de encima y vamos a comer el asado. ¿Sí? Porque normalmente se hace un asado cuando hay elección. Ajá. Entonces, todos votan rápido, se elevan los papeles y todos los votos van a Tierra del Fuego. Y ahí se escapa la información y el domingo a las 10 de la mañana dice en la Antártida ya está el resultado en todos los diarios. En el de medio término me llama el ministro y me pasó la piedra. Me dice, Carandín, ¿cómo es? ¿Qué es, ministro? Yo no manejo los votos de la gente. Claro. No hacía proselitismo. Claro, yo jamás. Entonces, viene la última elección y yo le digo la verdad, yo sentía como una lealtad hacia el ministro Tajana porque él siempre me dio todo. Es más, y cuando yo tenía problemas, lo llamaba al ministro y decía, ministro, mire, me están poniendo la palanca, militares, Claro. el general me está... Y él llamaba y a mí me apoyó a full. Claro. Entonces, que cuando ganó Milei, se la hago corta, ¿no? Cuando ganó Milei, le dije, no sabía yo que ganó Milei. Llamo temprano, le digo, nadie pasa los votos hasta que yo le diga. Tipo 10 de la mañana vuelvo a llamar. ¿Cómo están? Yo supe que estaban 90%. ¡Ah! Digo, me va a matar el ministro. Entonces le digo, no pasen los votos hasta las 9 de la noche. Claro. Le digo, a las 9 de la noche pasen los votos. Entonces, si ustedes recuerdan ese día, pero yo no me sentía bien en el caso particular mío, sobre todo con mi jefe, que era el ministro, porque él, yo sé, porque manejaba, estaba en la repartija de los números cuando venía el presupuesto para la Fuerza Armada, que él tenía una predilección hacia nuestro trabajo en la Antártida. Claro. Y pudimos abrir Petrel por Rosy y Tajana, que peleamos en la interna de la fuerza con el Fondef y con la asignación de fondos, y siempre me dieron prioridad. Eso no sé si responde. a tu pregunta. Sí. Eso es lo que sentí, esa desazón. Sí, me imagino. General, ya para ir cerrando, Dale. consultarle, bueno, primero la mirada que tiene con respecto a la actualidad de la Antártida con la gestión de Milei,
qué es lo que está observando usted. Y después, bueno, con respecto a proyección, ¿qué es lo que necesita la Argentina en términos de instrumento militar para ejercer realmente la soberanía en el continente blanco? Y también pensando en esto del Tratado Antártico, que puede haber tensiones geopolíticas. Bueno, ¿cómo Argentina garantiza su soberanía en ese sentido? ¿Qué necesitamos? Mira, yo creo, lo primero que necesitamos son dos cosas madre. En principio, hacer la Agencia Nacional Antártica, Ajá. que la maneje una sola cabeza. Ustedes saben que tenemos una conducción bicéfala, ciencia, técnica y política exterior, Cancillería, logística y ejecución de las campañas, defensa. De hecho, 2 bases las maneja Cancillería, ¿no? Teóricas, pero Bien. ponele que sí. Bien. Ponele que sí. Ahora hay un proceso, cuando yo me fui, hice que pasen las dos bases, desde el punto de vista logístico, que pasen las dos bases a ser administradas dentro del Cocoantar, porque si le pregunté a tu mamá, qué bueno, que vos compré una parte de las cosas o que tu mamá compre todo de la misma. ¿Se entiende Sí, eso? sí, sí. Logísticamente que la administre todo defensa. Ha habido unos pasquines que han salido a hablar de la militarización. Mentira, basofia. Nada que ver. Son operaciones. ¿Qué necesita la Antártida? Una conducción centralizada para adentro y para afuera, con el presupuesto bien claro y con la ciencia, producir ciencia, técnica y tecnología que sirvan al desarrollo del país. Claro. Y una directiva política antártica que oriente la acción para poder concretar esos objetivos necesarios geopolíticos. ¿Qué son? El posicionamiento, avanzar hacia la Antártida profunda, crear el nodo Petrel, puerta de entrada con un polo logístico antártico, no para el servicio interno, sino para el servicio externo, de brindar servicio al resto de los países para poder utilizar eficientemente esa daga que dijo Kissinger. Claro. Porque esa es Ushuaia, a 1000 kilómetros, todos los países deberían usar Ushuaia como puerta de entrada en la Antártida, que se efectiviza en Petrel. Sí, claro. ¿Se Y entiende? que nos va a generar divisas también. Exactamente. Servicios que tienen que brindar servicio a terceros países con programas antárticos para poder volcar esa plata en la Antártida. Y también abrirnos a la prestación de servicios a terceros países con la capacidad ociosa que tiene el Estado argentino y abrir el turismo en la Antártida, el turismo argentino. Porque si nosotros decimos que somos soberanos, queremos ser soberanos, queremos ejercer soberanía en la Antártida, no puede ser que tengamos que ir a la Antártida con agencias de otro país. Claro. Claro. La Antártida La no es exclusiva de agencia los de- militares o de Hoy los de Ushuaia científicos. salen cruceros De internacionales otros países. que cobran No hay, $15.000. no hay ninguna agencia de turismo argentina. Hay que Ninguna. hacer un turismo más popular, digamos, en algún punto. Exactamente. Que el Para ciudadano ser soberano. argentino promedio pueda ir de Exactamente. vacaciones. Exactamente. Perfecto. Bueno, general, la verdad que le agradecemos mucho, nos encantaría y Bueno, seguramente demasiado. auspiciado por nuestro amigo en común David Pizarro vamos a... Que escribió un excelente Sí. libro, sacó un excelente libro sobre Petrel. Tenemos el libro ahí, mostramos que Sí, le vamos a hacemos darle- propaganda. obviamente. No, librazo Obviamente. además, librazo. Grande David, Un investigó lindo mucho. libro, que lo bueno de este libro, yo Quizá, aprovecho. levantarlo Toma, un poquito sí. más, Dale. a ver si lo toma ahí, en esta. Ahí está. Ahí está. Mira, lo bueno de este libro que te enseña la cocina de una base, digo la cocina de lo que se hace en una base adentro y sobre en esta base, que esta base pretendemos los antárticos, después es un anhelo, la concreción de un sueño de 30 años de trabajo en la Antártida, que pretendemos dejárselo a los que nos sigan a nosotros. Sí, tal cual. Sí, así Sentido que- de trascendencia puro. digamos. Exactamente. Auspiciado por exactamente. nuestro amigo David, comeremos algún asado más largo que este. Sí, por Así supuesto. Que David se juegue con un asado. Le agradezco muchísimas mucho gracias. la invitación, Agustín, Pablo. general. Muchas gracias. Y bueno, amigos, vamos cerrando con este tercer programa. Hermoso, Hemos tenido la verdad. otra sobredosis de nacionalismo popular. Así que bueno, Muy nos contento. estaremos viendo el jueves que viene. Recordamos, las redes son @cancha_rayada_oc en Instagram, en YouTube, en TikTok. Suscribirse al canal La Gran Estafa. Y bueno, nos estamos viendo el jueves que viene. Jueves que viene. Muchísimas Hasta la gracias. próxima. Muy bien.
Muchas gracias, Muchas querido. gracias. No, usted.